que tenemos, y Dios quiso que en nuestro ser interno, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, en nuestra vida, se manifestara la vida eterna, la inmortalidad. Dice ahí que Cristo Jesús abolió la muerte y Él fue el que sacó a luz la vida y la inmortalidad, pero dice que es por medio del Evangelio. Por eso nosotros somos bienaventurados al haber venido al Evangelio, porque fue para nosotros que Dios quiso manifestar esta vida eterna que los hijos de Dios tienen. Piense cuántos seres tendrán la idea o el deseo de un día tener vida eterna, de ser inmortales. Creo que es la búsqueda del hombre. Los millonarios, cuando han muerto, algunos de ellos han mandado a congelarse por si alguna vez se descubre el antídoto contra la muerte y puedan volverlos a la vida. Pero es la búsqueda del hombre, la vida eterna. Si nuestra esperanza solamente fuera la vida física, mi hermano, seríamos muy desdichados, porque al principio, antes de los 40 años, yo siempre digo que antes de los 40 años uno no le pone mucha atención a que un día uno va a envejecer. Uno piensa que la vida joven es para toda la vida. Pero después de los 40 uno empieza ya a darse cuenta, y es porque el espejo le dice a uno que ya las cosas ya no son iguales. Pero el hombre está buscando vida eterna, está buscando mantenerse con vida y joven, ¿por qué no decirlo? Porque si pensamos ¿qué vida iré a tener yo allá en el cielo o en la eternidad? Que de qué edad me miraré. Bueno, primeramente no tendremos un cuerpo como el que tenemos ahora, sino un cuerpo de gloria, un cuerpo que no va a depender de la edad, sino que va a tener el vigor, la fortaleza, la fuerza de Dios. Pero creo que nos miraremos en una buena apariencia, porque la vida de Dios es la que va a levantar y la que levanta y la que nos va a mantener realmente en un estado, mi hermano, donde Dios sea glorificado por medio de la vida que Dios nos da a nosotros. Ahora, Cristo Jesús abolió la muerte, sacó a luz la vida y la inmortalidad. Dice Juan capítulo 3, Evangelio de Juan capítulo 3, cuando el Señor Jesús habla con Nicodemo, fíjese que le dice la importancia de nacer de nuevo, porque yo quiero que asociemos el nacer de nuevo con la vida eterna. Es decir, que el que no ha nacido de nuevo no tiene vida eterna, pero puede buscar esa vida eterna. Antes de ir al capítulo 3, vaya conmigo al capítulo 1. Porque en el capítulo 1, el versículo 11, cuando dice que el Señor Jesús, Él vino, el verbo se manifestó, se hizo carne, vino a la tierra. Dice el capítulo 1, versículo 11, dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, miren lo que dice esta versión de las Américas, pero a todos los que le recibieron, dice que a ellos les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Los que lo recibieron. Es decir, que el primer paso para acercarse a Dios obviamente es recibirlo. Yo no puedo rechazarlo, yo debo de recibirlo. Y a los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Y a estos que creen en su nombre y que al creer en Él reciben el derecho, la potestad de llegar a ser hijos de Dios, dice el versículo 13, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Por eso es importante nacer de Dios, porque cuando nosotros nacemos de Dios, nosotros traemos obviamente el ADN de Dios. Es cuando la vida eterna empieza a fluir dentro de nuestro ser. Empezamos a conocer la vida eterna, y el que conoce la vida eterna realmente ya no puede volver hacia atrás, mi hermano. ¿Por qué? Porque no habíamos probado lo bueno, pero el día que lo probamos, ¿quién quiere dejar de probar lo bueno cuando lo probó? Es decir, que cuando no lo había probado no lo conocía, ni siquiera podía saber que yo lo necesitaba porque no lo conocía. Pero cuando vine al Señor, Él se me reveló, Él se manifestó y nací de nuevo, tuve esa nueva vida dentro de mí. Eso me hizo, hermano, conocer cosas que yo no conocía, experimentar, porque se experimenta. Experimenta el gozo, se experimenta la alegría, se experimenta, hermano, ese toque espiritual de Dios que no conocíamos. Y entonces en ese toque espiritual, en ese nacimiento de nuevo, nosotros
recibimos esa vida. Yo quiero imaginarme cómo es esa vida en Dios, porque es un toque en nuestro espíritu, pero es recibir algo de parte de Dios. Recuerde que Adán tuvo un nuevo nacimiento allá en el huerto del Edén, solamente que su nacimiento de él fue al revés, porque nosotros nacimos de muerte a vida y él nació de vida a muerte, es decir, que primero tenía vida, pero cuando pecó, cuando transgredió el mandamiento, empezó a experimentar la muerte espiritual y por consecuencia la muerte física también. Pero él experimentó esa desgracia realmente, el haber conocido la vida, el haber tenido comunión con Dios, para ahora estar en una separación de Dios. Pero nosotros que estábamos separados de Dios, vinimos y conocimos a Dios, fuimos acercados a Dios y tuvimos la experiencia del nuevo nacimiento. Dice que no nacimos de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Es decir, que fue la voluntad de Dios la que hizo que nosotros naciéramos de nuevo. Una experiencia maravillosa. Ahora, si va conmigo ahí a Juan 3, cuando el Señor Jesús habla con Nicodemo, dice el versículo 1 que había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo. Este hombre prominente entre los judíos, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios, has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, cuando una persona nace de nuevo, empieza a experimentar cosas nuevas. Es decir, que antes solamente teníamos los ojos clavados en la tierra, nada más. No teníamos interés en las cosas de Dios. Pero un día sentimos la necesidad de acercarnos a Dios. Escuchamos el mensaje, nació fe en nuestro corazón. Y cuando conocimos lo de Dios, miramos que ahora es amplio lo que Dios quiere darnos. El que nace de nuevo o el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, que el que nace de nuevo sí puede verlo. Dice el versículo 4 que Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Lo está asimilando con un nacimiento natural. ¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y entonces hay un nuevo nacimiento que me lleva a experimentar lo de Dios y a entrar en ese reino donde experimento cosas nuevas. Es decir, que Dios tiene, por ejemplo, para nosotros tiene dones. La experiencia de los dones. La experiencia de ministrar delante de Dios, ministrar la alabanza. Mire, en la vida hay muchos buenos músicos. Y allá en el mundo puede haber mejores músicos que en el Evangelio. Pero los músicos en el Evangelio no son músicos, sino que son ministradores de la presencia de Dios. Y empezamos a experimentar lo que es ministrar la presencia de Dios. Empezamos a tener un contacto espiritual con Dios. Recuerde que Dios es espíritu. Amén. Dios es espíritu. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu. Y entonces empezamos a tener un contacto con Dios y empezamos a hablar de parte de Dios, a ministrar de parte de Dios, a dar una profecía de parte de Dios, a fluir en los dones espirituales, porque no solamente vemos el reino de Dios, sino que podemos entrar en él. Es otro mundo. Diga conmigo, es otro mundo. Mire, yo puedo admirar las cosas del mundo. Puedo admirar a un buen artista, a un artista que tiene inspiración, porque eso es lo importante para cantar, la inspiración, la voz. Amén, qué bueno por la voz. Pero lo que impacta es la inspiración, cuando la persona tiene inspiración para cantar. Y amén, yo puedo admirar eso, pero llego a la conclusión que es otro mundo o es otro reino. Y yo no tengo parte en ese reino. Pero vengo al Evangelio y digo: aquí hay cosas de Dios, y empiezo a tocar lo espiritual y a moverme en lo espiritual y a darme cuenta que yo sí puedo entrar en ese reino de Dios. Pero tiene que ver con la vida, tiene que ver con el nuevo nacimiento. Dice ahí que el Señor Jesús le dice: el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
Y entonces, yo lo que quiero que te lleves en tu corazón es una vida eterna. ¿Cómo sé que tengo vida eterna? Si nací de nuevo. ¿Cómo sé que nací de nuevo? Porque ahora mi espíritu toca lo espiritual. Es decir, que no me conformo con cantar, no me conformo con danzar, sino que yo quiero realmente tocar lo de Dios. Yo quiero realmente tocar, quiero entrar, Señor. Yo quiero experimentarte a ti, Señor. Ahora, Dios se manifiesta de diferentes maneras. No se va a manifestar siempre de la misma manera. A veces en la adoración, a veces en el júbilo, a veces en una administración apacible. Lo que sí sé es que podemos tener contacto con el Señor. Y entonces me doy cuenta, puedo vivir en el reino de Dios, puedo entrar al reino de Dios, pero todo inicia con un nuevo nacimiento. Por eso cuando yo tengo un nuevo nacimiento, no debo de rechazarlo, sino al contrario, lo debo de jalar más hacia mí. Cuando yo entro al reino de Dios, no puedo abstenerme y decir, no, yo no quiero eso. No, al contrario, debo decir, Señor, yo quiero más de eso. Quiero experimentarte, porque realmente, mi hermano, Dios usa a su pueblo, pero usa a aquel que logra entrar, que logra meterse en lo de Dios y olvidarse de lo natural. Porque si vas a predicar, necesitamos inspiración. Yo necesito inspiración para predicar, porque cuando predico sin inspiración, mi hermano, será mucha letra, será mucho conocimiento, pero no tiene vida. Está seco todo. Digo, Señor, yo quiero tu inspiración, Señor. Yo no quiero ser alguien que está frío en lo de Dios, sino quiero que estar encendido en lo de Dios. Pero eso aplica para todo lo que hago en Dios. Yo quiero que sea la vida de Dios, la vida eterna de Dios dentro de mi ser. Y entonces le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu es espíritu. Entonces es importante saber que hay un reino espiritual. Debes de saber que hay un reino espiritual. Y por eso puedes, hermano, preguntarle cosas a Dios sabiendo que Él es espíritu, que Él te habla, que Él te contesta y que va a traer satisfacción a tu ser. Es decir, que en el espíritu tú sabes cuando es verdad y cuando no es verdad. Hay cosas que te dejan satisfecho. ¿Sabe que hay respuestas que te dejan satisfecho? Por ejemplo, recuerdo que estábamos una vez con mi pastor y alguien le preguntó y le dijo, ¿por qué la Biblia dice que aquellos que se bautizan por los muertos? Y mi pastor, fíjese que yo siento que a él le cayó un rema en ese rato, lo dijo sin pensarlo. Dijo, pero ahí no dice que nosotros los que nos bautizamos por los muertos, sino que dice que es de aquellos que se bautizan por los muertos. No está diciendo nosotros, está diciendo aquellos. Y sabe una cosa, que yo sentí satisfacción en mi espíritu con la respuesta. No sentí que se la inventó mi pastor. No sentí que trató de agarrar algo para salir del hoyo, sino que sentí en mi espíritu que era una respuesta realmente de Dios. Porque es cuando nosotros vivimos en el reino espiritual, en el reino de Dios con la vida eterna, y trae satisfacción tanto la palabra predicada como las respuestas a las preguntas. Porque si no hay espíritu y alguien me pregunta algo y no quiero quedar mal, me la voy a inventar, mi hermano. Voy a decir, bueno, voy a tratar de salir con algo, ¿verdad? Pero tal vez no deje satisfecho al oyente. Tal vez en lo espiritual le está diciendo, no es así. Nosotros, dice la Biblia, que somos hijos de Dios y que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y dice que no tenemos necesidad que nadie nos enseñe, sino que el Espíritu nos enseña. Entonces es una realidad espiritual. Es decir, que yo predico la palabra, pero tú tienes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te dice ahí en tu espíritu, te da la confirmación. El Espíritu Santo te dice, sí, está en la palabra. Sí, ahí está en la Escritura. Y tú lo aceptas, lo recibes, y al recibirlo tiene el efecto positivo esa palabra en tu vida, pero es algo espiritual. Ahora, en Romanos capítulo 2, porque yo lo que quiero que te lleves en tu corazón hoy, es que los hijos de Dios tienen vida eterna. Tienen vida eterna. Pero tienes vida eterna si naciste de nuevo. Si tuviste un nuevo nacimiento. Y entonces dice en Romanos capítulo 2, versículo 7, que la vida eterna, mire, yo quiero la vida eterna, porque aquí dice la vida eterna, dice versículo 7, a los que por la perseverancia en hacer el bien, dice que buscan tres cosas.
gloria, honor e inmortalidad. Y entonces dice vida eterna. Es decir, que la vida eterna es estas tres cosas. La vida eterna es gloria, honor e inmortalidad. Si yo me pregunto, ¿qué es lo que Dios me da cuando yo vengo a Él? Bueno, lo que Él busca que yo tenga de su gloria. Porque realmente sabemos que Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Pero el Señor Jesús dijo, la gloria que me diste, les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces Dios quiere que yo cuando pienso, Señor, ¿qué voy a alcanzar? Y Él dice, la vida eterna. Señor, ¿qué es la vida eterna? Bueno, primeramente es gloria y es honor. Por eso cuando alguien viene al Evangelio, lo que Dios va a hacer con él es levantarlo, es darle honor. Cuando alguien tiene un nuevo nacimiento, Dios no le da un nuevo nacimiento para hacerlo quedar mal, para que quede en ridículo. No, Dios le da un nuevo nacimiento para que tenga gloria y para que tenga honor. Pero además también para que tenga, dice ahí, inmortalidad. ¿Qué le parece que nosotros somos inmortales? Y al inmortal, ¿qué le puedes hacer a uno que es inmortal, mi hermano? Es decir, que este cuerpo físico sí es mortal, pues. Pero ya en Dios, Señor, gracias porque me has dado inmortalidad, Señor. Gracias porque aunque este cuerpo físico se termine, tengo una vida eterna de parte de Dios. Por eso dice Pablo que aunque este hombre viejo, no este viejo, sino este hombre viejo. Va a decir, pastor, no nos trate así. No. Si este hombre viejo se va desgastando, hay un hombre nuevo que se va renovando día con día. Amén. Pero es la vida eterna de Dios. Yo lo quiero que medites en la vida eterna de Dios. Porque la vida no solamente puede ser las cosas naturales. No puede ser solamente una buena estadía en la tierra. Yo creo en una buena estadía en la tierra, mi hermano. Yo creo que Dios bendice. Yo creo que Dios prospera. Pero creo que hay una vida eterna también que Dios quiere para tu ser, que cuando las cosas materiales se terminen y no sean útiles, yo tengo la vida eterna de Dios. Repito, esa es la búsqueda del hombre en la tierra, la vida eterna. Entonces debe ser un tesoro grande. Por ejemplo, cuando aquellos 70 regresan y le dicen al Señor Jesús, Señor, en tu nombre los demonios se nos sujetaban. Y entonces dijo, no se gocen de eso, sino que gócense de que su nombre está escrito en gloria. Está escrito en el libro de la vida. Porque Dios quiere que apreciemos eso que Él nos ha dado, que es su misma esencia, pero viene con un nuevo nacimiento. Dice ahí en Romanos capítulo 8, llévate eso en tu corazón, los hijos de Dios tienen vida eterna. Esa es la diferencia entre un hijo de Dios y uno que no es hijo de Dios. En que el hijo de Dios tiene vida eterna. No me di cuenta, recibí a Jesús como Señor y Salvador, Él vino a mi vida, pero no me di cuenta de que lo que Él me dio fue vida eterna. Vida que no se termina, vida abundante, porque la vida eterna no solamente es una vida larga e interminable, la vida eterna es una vida abundante, mi hermano. Una vida que trae saciedad, una vida que llena realmente. Y en Romanos capítulo 8, versículo 14, dice que a todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, cuando uno nace de nuevo, lo que nos empieza a pasar es que Dios nos empieza a guiar. Dios nos empieza a enseñar. Una de las cosas que por ejemplo, que me han dicho a mí, me han dicho, pastor, cuando yo empecé a venir a esta iglesia, el Señor me empezó a hablar. Yo nunca había escuchado a Dios. Yo nunca había escuchado que Dios me hablara. Pero cuando yo empecé a venir a esta iglesia, Dios me empezó a hablar. Porque lo que pasó seguramente es que hubo un nuevo nacimiento. Y en el nuevo nacimiento Dios te empieza a hablar. Y por eso debo estar expuesto a que Dios me hable. Debo estar consciente de que Dios habla, de que Dios te puede dar instrucciones. Instrucciones que no le dio a otro, instrucciones específicas que son para ti. Y cuando te empiezas a dejar guiar por el Espíritu Santo, las cosas te van a salir bien.
Eso es lo maravilloso. Las cosas te empiezan a salir bien. Y esto se aprende, mi hermano. Al menos yo, pues, mi primer año de cristiano, como no estaba acostumbrado a lo espiritual, primeramente no le preguntaba a Dios qué hacer. Segundo, cuando Él me hablaba, yo no sabía qué era Él. Yo pensaba, no, tal vez es mi mente, tal vez son mis ideas. Pero conforme han pasado los años me doy cuenta, oh, Dios sí habla. Y conforme he ido aprendiendo a escuchar su voz, a dejarme guiar por el Señor, las cosas me empezaron a salir mejor. Me di cuenta que que no era mi mente, que no eran mis ideas, y hasta empecé a diferenciar cuando era mi mente y cuando era Dios, y cuando es Dios el que me habla. Pero los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. A los hijos de Dios, Dios los empieza a guiar. O a los nacidos de nuevo, Dios empieza a guiarlos. Además, el versículo 15 dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y entonces los hijos de Dios empiezan a experimentar libertad. Diga conmigo, libertad. Porque hay religiones y las religiones atan. Las religiones, hermano, ponen ataduras. El hombre siente como que salió del mundo para entrar a una mafia, donde aquí solo muerto puede salir. Pero cuando sabes que Dios te hizo libre y empiezas a seguir al Señor por la libertad, porque si no nos va a pasar lo del hermano del hijo pródigo, que él estaba en la casa, pero él se conducía como un esclavo. Y cuando llegó el hijo menor y mataron el becerro engordado para él, se enojó. No quería entrar a la fiesta. Pero fíjense que el padre, a mí me agrada lo que el padre le dijo a él. ¿Cuántos saben que todo lo que Dios tiene es de nosotros? Porque él dijo, no me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero el padre, miren lo que le dijo el padre. Le dijo, hijo, todo lo que tengo, ¿qué le dijo? Es tuyo. Esa es la libertad. Todo lo que yo tengo es tuyo. Si asimiláramos que todo lo que Dios tiene es para nosotros, entonces servimos como hijos. Amén. Porque el hijo de Dios lo que empieza a experimentar es libertad. Yo quiero servir en el reino de Dios. Nadie me obliga. Mire, si alguien no quiere servir, nadie lo obliga. Yo les he dicho, si quieres diezmar, diezma. Si no quieres diezmar, no diezmas. Pero tú te la pierdes. Porque nosotros honramos a Dios. Creemos en la siembra y la cosecha. Pero creemos que Dios ama al dador alegre. Y entonces si yo lo hago por religión y por obligación, mi corazón no va a estar tan contento. Entonces en lugar de decirte que tienes que diezmar a fuerzas, mejor te digo que si quieres hacerlo, está bien. Si lo haces para Dios. Y si no lo haces para Dios. Lo importante es que lo hagas alegre. El día que lo hagas alegre. Y yo sé que lo hacemos con alegría porque no hay un yugo de obligación, sino que Dios nos abre la puerta para ser libres para hacerlo. Me puedo obligar yo a mí mismo, eso sí. Tal vez mi alma, mi carne no quiere. Mi alma me dice, no lo hagas. Mira, no te va a alcanzar, pero dices, no, pero tengo que creerle a Dios. Tengo que caminar con fe. Tengo que saber que Dios no le falla a nadie. Tengo que saber que Dios está vivo y lo tengo que hacer, pero te obligas tú mismo. Nadie más. Porque cuando venimos al Evangelio, nosotros nacimos de nuevo, pero nacimos a una libertad. No tenemos un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de adopción. Y por ese espíritu clamamos, Abba Padre. Entonces el nuevo nacimiento, la vida eterna, mi hermano, es de que somos libres y nosotros tenemos la voluntad de servir al Señor. Por eso allá en el cielo nadie va a estar a fuerzas. Los que vamos al cielo, nosotros queremos ir. ¿Cuántos queremos ir al cielo? ¿Cuántos queremos vivir en Dios? Pero nosotros queremos, al menos yo quiero, pues. Yo quiero, Dios me ofrece y le digo, sí Señor, yo quiero esa bendición. Dice el versículo 16 que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando nacemos de nuevo, mi hermano, no necesitamos que la gente nos diga si nacimos de nuevo o no nacimos de nuevo. Eso me recuerda a aquella reunión pastoral, ministerial allá en la luna. No, pero sí pasó, pues. Sí pasó, solamente que en la luna, para no decirle dónde fue.
y hubo una enseñanza ministerial y estaban ahí pastores y obreros, y al final de la enseñanza, en las preguntas, uno se paró y preguntó y dijo: ¿y yo cómo puedo saber? Yo tengo muchos años en el ministerio, dijo él. ¿Cómo puedo saber que Dios me llamó a mí al ministerio? Y el que estaba ahí al frente dijo: tú me estás diciendo que Dios no te llamó al ministerio. Tú me estás diciendo. ¿Por qué? Porque no sabes. Porque no sabes. Tienes la pregunta. Mire, hace poco mi hijo Giovanni me preguntaba y me decía si yo nunca, ¿qué me preguntabas? Que yo nunca tuve dudas del ministerio, ¿qué? Algo así, ¿no? Algo así. Y le dije: no, hijo, jamás he tenido una duda de que Dios me llamó al ministerio. He tenido renegaciones, me he peleado con Dios y le he dicho: Señor, ¿por qué me llamaste? ¿Por qué me pusiste? Y tú ya sabías para qué me pusiste, Señor. Si tú ya sabías cómo era yo, Señor, ¿para qué me pusiste en esto, Señor? Si tú ya sabías que yo no daba la medida. Y he peleado con Dios en el pasado, ahorita no, en el pasado. Pero nunca he dudado de que Dios me llamó. Eso sí, jamás he tenido ni lo más mínimo de duda de que Dios me llamó. ¿Por qué? Porque hay un testimonio del Espíritu. Fíjense, los hijos de Dios, dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso cuando aquel preguntó, dijo: ¿y yo cómo podría saber? Yo tengo años en el ministerio, pero ¿yo cómo podría saber que si Dios me llamó? Y entonces el hombre dijo: tú me estás diciendo que Dios no te llamó. Con esa pregunta tú me estás diciendo que Dios no te llamó, porque si te hubiera llamado, tú estuvieras seguro que Dios te llamó. No importa cuánta gente dijera que no, tú estuvieras seguro, porque hay un testimonio en nuestro espíritu. ¿Cuántos somos hijos de Dios? No necesitamos que el pastor nos apruebe. No necesitamos que alguien más nos diga. Tal vez no sé Biblia, tal vez desconozco tantas cosas del Evangelio porque voy empezando, porque no le he puesto atención, por lo que sea. Pero de una cosa sí estoy seguro: que Dios me llamó, que Dios reveló a Cristo Jesús en mi corazón y que soy un hijo de Dios, que debo de crecer. El hijo de Dios debe de crecer, porque cuando un niño nace, él tiene que crecer. Eso no quiere decir que está incompleto. Quiere decir que tiene que crecer. No está incompleto porque no le falta un brazo, no le falta una pierna, no le falta la nariz, no le falta una oreja, no le falta nada. Está completo, pero es un niño. Tiene que crecer. Entonces nosotros estamos completos en Dios. ¿Cuándo decimos amén? Completos. Solo que tenemos que crecer. Es lo único. Y entonces dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Versículo 17. Y si hijos, y para esto me sirve la vida eterna, mi hermano. Para esto, para heredar. Porque ¿para qué voy a heredar algo si no tengo vida para recibirlo? Pero dice: y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces, para heredar se necesita la vida eterna. Por eso el que nace de nuevo, mi hermano, el que nace de nuevo, esa vida eterna viene en su espíritu. Ahora tiene vida. Ahora no depende del cuerpo físico. El cuerpo físico es una casa en que vivimos aquí en la tierra, y cuídala, porque es la única casa. No te van a dar otra casa. Esa es la única casa para que vivas en esa tierra, es que cuídala. No la maltrates. Pero el día que te vayas, ¿qué le vamos a hacer a la casa? ¿Un monumento? No, la enterramos, mi hermano, que se deshaga. Que se deshaga, porque tengo una nueva casa, dice la Biblia. Si dejamos esta tienda terrenal, en Dios tenemos un edificio. Amén. Una casa en Dios. Ahora, Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 20. Versículo 34. Lucas 20, 34 dice: y Jesús les dijo, Lucas 20, 34. Y Jesús les dijo: los hijos de este siglo, o sea, la gente natural en la tierra, se casan y son dados en matrimonio. Pero los que son tenidos por dignos, miren lo que dice, los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo. Por eso ahí en el capítulo 1 de Juan leímos que a los que le recibieron les dio el derecho
de llegar a ser. Ni siquiera dice que les dio el derecho de ser hijos de Dios, sino que les dio el derecho de llegar a ser, o les dio la potestad de ser hijos de Dios. Le recibieron. Eso tarde o temprano va a provocar un nuevo nacimiento, porque no le rechazaron, le recibieron. Y en su momento hay un nuevo nacimiento. Pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, dice que esos que van a esa resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio. Pero me llamó la atención lo que dice el versículo 36. Dice, porque tampoco pueden ya morir. ¿Por qué no pueden morir? Pues son como ángeles y son hijos de Dios. Pero ¿por qué son hijos de Dios? Miren lo que dice ahí. ¿Por qué son hijos de Dios? Dice, siendo hijos de la resurrección. ¿Qué tiene que ver con un nuevo nacimiento? ¿Naciste de nuevo? Vas a resucitar para Dios. Si alguien no nace de nuevo, si alguien hermano, solamente cree y no nace de nuevo, dice la Biblia que va a haber salvos. Pero aquel que rechazó el evangelio, aquel que no recibió el evangelio, hermano, ese va a vivir una eternidad sin Dios. Y un castigo y un tormento. Pero los hijos de Dios dice que los que alcancemos, los que seamos dignos de alcanzar aquel siglo o aquella era, aquel tiempo y la resurrección de entre los muertos, esos no se casan, no son dados en matrimonio. Primeramente porque ya no pueden morir. Segundo porque son como ángeles. Tercero porque son como hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Una vez más, ¿cuántos vamos a la resurrección? Mire, yo voy a la resurrección. Y es que en la resurrección obviamente no vamos a resucitar con este cuerpo que tenemos, sino con un cuerpo glorificado. Este cuerpo que tenemos, mis hermanos, repito, el espejo ya no nos trata tan bien que digamos. El espejo nos dice, pero no solamente el espejo, eso es lo peor de todo, que no solamente el espejo, sino que el mismo cuerpo físico, mi hermano, ya... Cuando alguien se pone a trabajar duro, dice, no, ya no tengo 20 años, dice. El cuerpo mismo está diciendo. Siempre yo digo que ahora ya cuando uno está más viejo, ahora uno come y hasta de comer se cansa uno. Después de comer uno queda como noqueado, hermano, ahí como medio desmayado ahí. Ya ni para eso si quiere. Pero en el cuerpo glorificado, primero piense la comida que va a comer ese cuerpo glorificado. La Biblia dice en Salmos que Israel en el desierto comió pan de ángeles. Es decir, que el maná, ese que caía del cielo todos los días, era un pan especial. Era un pan de ángeles, dice la Biblia. Y dice que con ese pan el pie no se le hinchó. No se cansaban. No llegaban al punto como uno con la comida de ahora, obviamente. Pero ¿qué será con ese cuerpo ya glorificado y comiendo ese alimento que Dios tiene para nosotros? Mire, piense en esa nueva era, en ese nuevo tiempo, donde las cosas van a ser diferentes. Usted y yo debemos de aspirar a alcanzar ese tiempo y esa era donde vamos a alcanzar la resurrección, la inmortalidad y esa vida que Dios ya puso de antemano en nosotros, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos fue dado como garantía. Dice que el Espíritu es la garantía de nuestra herencia, lo que Dios tiene para nosotros. Ahora en Hebreos 7.1, vaya conmigo a Hebreos 7.1. Yo no quiero extenderme, pero lo que quiero que se lleve en su corazón es que los hijos de Dios tienen vida eterna. ¿Pero quiénes? Los que nacieron de nuevo. Los que nacen de nuevo, porque la vida eterna es Dios mismo. Es Dios mismo en nosotros. Y en Hebreos 7.1 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo, dice que a Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. Dice que cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem, esto es rey de paz. Pero mire lo que dice, este Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, y dice, siendo hecho semejante al Hijo de Dios. Diga conmigo, semejante al Hijo de Dios. Por eso dice Efesios 4:11 que Dios puso el Señor Jesús puso los ministerios
para prepararnos, para que nosotros alcancemos la estatura del varón perfecto, para que nosotros lleguemos al nivel de Cristo Jesús. Es decir, que también nosotros lleguemos a la semejanza de Cristo Jesús. Por eso cuando nosotros comemos de la palabra, estamos alimentando ese ser espiritual que hay dentro de nosotros. Si tú tienes vida eterna y te alejas de la iglesia, ese ser espiritual dentro de ti se está muriendo de hambre. Y al estarse muriendo de hambre, no te va a hablar como te debería de hablar. Y al no hablarte como te debería de hablar, no vas a escuchar. Y al no escuchar, te vas a meter en muchos problemas. Pero cuando vengo a la iglesia, por lo menos 2 veces por semana, escucho la palabra de Dios. El hombre espiritual se alimenta y entonces Dios te empieza a hablar en el trabajo, en el carro, donde quiera que vas. Ahí el Señor te habla y te enseña. Y oye la voz de Dios. Y empiezas, hermano, a caminar como realmente un hombre, una mujer que tiene una relación con Dios aquí en la tierra, que es alimentada primeramente por el nuevo nacimiento, el hombre espiritual, pero la enseñanza o la palabra, la administración que Dios nos da a través de los ministros. Sin padre, sin madre, dice este Melquisedec, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Es decir, que yo debo echarle ganas en esa tierra, porque hay galardones en Dios. Y ese galardón depende de lo que yo haga aquí en la tierra y cómo busque a Dios, cómo me meta con lo de Dios. Porque la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. ¿Cómo dicen amén? Dijo alguien, yo no sé si así es. Dijo alguien, los reyes son aquellos que financian económicamente el evangelio y los sacerdotes son los que ministran lo espiritual, predican la palabra, ministran lo espiritual. Yo no sé si es así o no es así, pero me llamó la atención. Porque somos reyes y sacerdotes. Y realmente hay hombres que ministran, que alimentan o que sostienen la iglesia a través de la economía aquí en la tierra, para que se predique la palabra. Quizás no predican, no tocan un instrumento, no dirigen la alabanza, no hacen algo espiritual, pero están con su economía, con sus finanzas, sosteniendo fuertemente, financiando fuertemente el evangelio. En este caso, no solamente en este país, sino que de este país, a través del evangelio, sale para todo el mundo economía, para llevar la palabra. Porque se necesita. Piense cuánto cuesta un programa de radio, cuánto cuesta un programa de televisión. No se me olvida lo que compartió Jesse Duplantis un día, que dijo que a él en Nueva York, el canal local de Nueva York, le salía a $1,000 el minuto por la televisión. Es decir, que le daban, cada media hora le daban solamente 27 minutos y él pagaba $27,000 cada media hora de televisión. $1,000 por minuto. Y eso solamente en el área de Nueva York. Ahora imagínense en todo el mundo, en todo Estados Unidos, en los canales, comprando satélites y todo lo que se hace. Realmente hay quienes están como reyes en la tierra, ministrando o financiando el evangelio económicamente, y los sacerdotes aquellos que ministran. Es muy posible que así sea. Pero aquí dice que este sacerdote permanece a perpetuidad. Mantiene ese sacerdocio a través de la vida eterna que tiene. Un último versículo, 1 de Juan 3:1. Un último versículo, 1 de Juan 3:1. Dice ahí, mira cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Usted debe saber que Dios lo ama, que Dios está con usted. Pero ese nacimiento de nuevo es el canal por el cual Dios le da cosas a usted. Por eso dice Proverbios, dice que lámpara del Señor es el espíritu del hombre. Es decir, que cuando Dios le quiere iluminar algo a usted, Dios enciende esa lámpara. Y nos iluminó el evangelio y nos está iluminando cada día más las riquezas que Dios tiene en el evangelio. Pero lámpara del Señor es el espíritu del hombre. Él la puso ahí y Él la enciende cuando Él quiere. Y tiene lámparas encendidas por toda la tierra. Ahora, mira cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Somos hijos de Dios.
Dice que por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Es decir, que los hijos de Dios obviamente no somos de este mundo. Dice versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, nuestro Señor Jesús se manifieste, seremos semejantes a Él con esa vida eterna. Seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y dice, y todo el que tiene esa esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Entonces, mi hermano, nosotros tenemos una gloria en el Evangelio. ¿Qué es? El nacimiento de nuevo, la vida del Espíritu, la comunión con Dios. Realmente somos hijos de Dios, con una vida eterna que se nos plantó dentro de nuestro corazón y que debemos de atender esa vida eterna. Debemos de ponerle atención a esa vida eterna, primeramente alimentándola, pero también poniéndole atención, porque Dios te habla por tu espíritu. Por eso puedes preguntarle a Dios cualquier cosa que tú quieras preguntarle a Dios, pregúntale a Dios y Dios te la va a contestar. Tal vez te la conteste a ti individualmente y vas a decir, Dios me contestó, Dios me habló, Dios me dio la respuesta. O tal vez le preguntas algo a Dios y cuando vienes a la iglesia el pastor predica de eso que tú preguntaste. Y obtuviste la respuesta que Dios tenía para tu vida. La mayoría de los descalabros, no la mayoría, todos los descalabros que tenemos en la vida es porque no le pusimos atención a la vida que Dios puso dentro de nuestro corazón. Pero vamos aprendiendo, amén. Yo quiero decirle que vamos aprendiendo porque a mí me pasó y si a mí me pasó, nos pasa a todos. No que yo sea el modelo, pero porque soy humano y usted es humano también. Y yo tardé mucho para aprender y estoy aprendiendo. Pero al principio del Evangelio estaba contento de que Dios me salvó, pero me hablaba y yo no le hacía caso. Porque pensaba que era mi mente, que eran mis ideas. Pero empecé a distinguir mi voz y la voz de Dios y lo que Dios quiere que hacemos. Pasa el grupo de alabanza. Vida eterna en Dios. Los hijos de Dios tienen vida eterna, vida abundante. Y debo de atender esa vida y debo de saber que por esa vida es que Dios me lleva hacia adelante, me ilumina y que quiere que yo me mantenga activo en lo espiritual, siempre con mi espíritu elevado, siempre con las antenas levantadas a lo de Dios, para que sea Dios manifestándose y edificando lo que Dios quiera hacer en mi vida. Vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por bendecirnos abundantemente. Gracias, Señor, porque tú nos hiciste nacer de nuevo, Señor. Tú nos hiciste nacer de nuevo y te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por, Señor, levantar nuestro espíritu, resucitar nuestro espíritu, Señor, y poner de esa esencia tuya dentro de nuestro corazón. Gracias, Señor. Somos seres vivos, Señor, que recibimos la abundancia de lo que viene de ti, Señor. Señor, te bendecimos y te glorificamos. Te damos a ti la gloria. Gracias, Señor. Quiero decirle, Señor, gracias por lo que me diste. Quiero decirle gracias, Señor, porque puedo caminar contigo, puedo caminar en ti, Señor. Padre, te adoro, te bendigo y te alabo. Gracias porque puedo mirar el reino de Dios, pero no solamente eso, sino que puedo entrar en el reino de Dios. Experimentar, Señor, tener una palabra tuya en mi boca, hablar contigo, Señor, llenarme de ti, Padre, levantar mis manos, ser lleno de tu presencia, vivir en este reino. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aquí estamos delante de ti, Señor. Aquí estamos delante de ti, amado Dios. Te bendecimos y te glorificamos. Sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias por lo que has hecho. Gracias por bendecirnos. Gracias, Señor, por tocar nuestro espíritu. Gracias por amarnos así. Gracias por liberarnos. Gracias por darnos libertad. Gracias porque tenemos libertad en ti, Señor. Padre, yo te adoro y te bendigo y te alabo y te exalto y te glorifico, Señor. Te bendecimos. Recibe de Dios si no has nacido de nuevo. Si eres un creyente, puedes extenderte hacia Dios y decirle: te recibo.
Recibo lo tuyo. Recibo tu palabra poderosa para hacernos nacer de nuevo, Señor. Gracias, Padre. Te bendigo y te adoro, y te alabo, y te exalto, te glorifico. A ti, Señor. Sí, mi Dios. Yo creo en tus promesas. Yo creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo en tu venida. Yo creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás. Me levantarás. Sí, Señor. Vamos a una resurrección. Vamos a una resurrección. Vida eterna en Cristo Jesús. Vida abundante en Cristo Jesús. El diablo vino para robar, matar y destruir, pero el Señor Jesús vino para que tuviéramos vida, y vida en abundancia. Vida en abundancia. Vive esa vida. Vive esa vida. Es el reino de Dios. Es un reino diferente al mundo. Es un reino diferente al mundo natural. Puedes decirle: Señor, aquí estoy. Inquirir en tu espíritu, conectarte en tu espíritu y recibir en tu espíritu. Vida en tu espíritu. Vida. Vida, 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 vida. Sí, Señor. Sí, mi Dios. Has creído siempre en mí. Y aunque el mundo se acabara, con todo yo iré. Dilo. Yo creo. Creo en tu palabra. Yo creo que tú me levantarás. Sí, Señor. Eres tú el que me levanta. Eres tú el que me levanta, mi Señor. Eres tú el que me levanta. Yo creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo en tu venida. Yo creo que tú me levantarás. Me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás, Señor. Tú me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás, Señor. Sí, Señor. Damos gracias, Padre. Te bendecimos. Gracias por lo que nos has dado en Cristo Jesús, Señor. Queremos tener un entendimiento espiritual de aquello que nos has dado, Señor, de aquellas riquezas en Cristo Jesús. Gracias porque tú prosperas. Prosperas, Señor, la obra de nuestras manos por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Te bendigo y te doy la gloria y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús.